Oigan, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alicia Mireles, soy reportera de Univisión 19, la estación de Univisión en Sacramento y alrededores, y estamos hoy una vez más platicando de un caso de inmigración. Me encuentro con el abogado Gabriel Campos, abogado de inmigración, que nos va a explicar lo que tenía por las opciones de una familia que nos contó su caso. Le vamos a plantear el caso, nos va a explicar paso a paso qué fue lo que pasó, porque según nos comenta es algo que está pasando recurrentemente ahora, y nos va a decir qué opciones hubiera tenido esta familia y qué les queda todavía por hacer. Entonces, abogado, muchas gracias por recibirnos, y empiezo más o menos planteándole el caso, que es esta familia que entró en 2015, son de México, pidieron asilo político. En 2019 al parecer se los negaron, pero apelaron. Ahora al parecer les llegó en marzo de este año que esa apelación también había sido negada, pero ellos no recibieron ningún aviso. Fueron a una cita rutinaria a las oficinas de ICE en el edificio John Moss hace 2 días, el miércoles mayo 13, y ya de ahí no salieron. Más bien el esposo quedó detenido y ahora está con amenaza de deportación, y ella salió de ahí con un grillete. Tienen 3 hijos, solamente el último de sus hijos es ciudadano. Por favor, abogado, ¿nos puede explicar un poco de lo que pasó en esta situación? Sí, claro que sí. Entonces, en esta situación se está convirtiendo más común, ¿verdad? De personas ir a sus citas de ICE, y algunos están detenidos o toda la familia están detenidos. Entonces, para entender un poco por qué está pasando esto, las personas que entraron en 2015 se presentaron a la frontera para pedir protección, y eso se llama el asilo. Entonces, cuando migración los dejan entrar, tienen que ir por un proceso con las cortes de migración, donde presenta su aplicación del asilo y el juez decide si o no uno se queda, si o no uno va a sufrir, si lo regresa para atrás a su país de origen, los van a matar, lo van a torturar por X razones. ¿Okay? Se nota lo que estoy escuchando, que el juez lo negó, su aplicación de la familia del asilo, y uno tiene 30 días para apelar, donde apelan con la corte de apelación. La corte de apelación va a decidir si o no lo que decidió el juez era legal o existe un error. Lo que estoy aprendiendo es de que en marzo de este año, estamos hablando de 7 años después, descubrieron o que la corte de apelación estaba de acuerdo con el juez. Entonces, lo que estoy entendiendo es que ya existe una orden de deportación final, porque ya activamente ya no está abierto. Y cuando esto pasa, cuando uno está apelando sus casos, ICE hace citas comunes, citas normales, mínimo una vez al año, y la familia se presenta cada año, y ICE nomás está revisando cómo se está compartiendo, 1, 2, cómo va la corte de migración, su caso sigue vigente, sigue apelando, está activo o qué pasó. Se nota que aquí existe una sorpresa para la familia, igual con ICE, que recibieron y miraron que allá la corte de apelación decidieron a favor del juez, y ahí ICE tuvo una decisión: detenerlos a todos o dejarlos todos libres. ¿Okay? ICE usó un balance y decidieron detener al marido con una orden de deportación que ya es válido y ya es final, y les dejaron a la esposa y a los hijos salir libre. Entonces estamos en una situación hoy de que decidimos si esto pasa, y ahí es donde el cliente y la persona deben de saber los riesgos de hacer un balance. Pero desafortunadamente esta familia no sabía que su decisión de la corte de apelación se convirtió final, y cuando fueron a su cita, inmigración tuvo una obligación con este presidente a detener a alguien, y lo que estoy mirando es lo que pasó. El abogado se nota que no sabía, la familia no sabía, entonces nadie sabía que había un riesgo presentándose con ICE con una orden de deportación, y es lo que estamos ahorita enfrentando. Antes de seguir, como qué es lo que les queda a ellos por hacer, yo le pregunto, se supone que a ellos les negaron la apelación en marzo de este año. Si ellos se hubieran enterado, abogado, ¿qué hubieran podido hacer en ese momento? Entonces, lo nuevo que está pasando con esta administración, la Corte de Apelación está dando decisiones muy simples, como de una página, que simplemente están decidiendo que están de acuerdo con el juez y ninguna otra explicación. Entonces, sabiendo eso, normalmente, si es una decisión donde están atacando algo del caso, están atacando algo del argumento que hizo el abogado, uno puede aplicar una vez más con la Corte de la Apelación una moción de reconsiderar. ¿Okay?
en estos casos presentemente, ¿de qué vamos a reconsiderar si la Corte de Apelación no nos están diciendo ningún detalle? Simplemente nos están diciendo que están de acuerdo con el juez de migración. Entonces hay otra etapa donde es el circuito número 9 para los que viven aquí en California, los que viven en el oeste de los Estados Unidos, donde puedes apelar la decisión de la Corte de Apelación. Y ahí simplemente vamos a apelar en el circuito número 9 que la Corte de Apelación no nos dieron nada de detalles de por qué razones están de acuerdo con el juez. Entonces también eso tiene límites de tiempo. Y si ICE no mira que una decisión final no está apelada, no hay un caso de apelación, lo miran como ya caso final y no un caso abierto, un caso activo. Entonces ellos tienen que decidir qué hacer con esa familia. Pero usualmente deberían de seguir apelando para seguir en este país con este presidente presente. O sea, en ese caso, si en marzo luego ellos se hubieran dado cuenta de que les fue negada la apelación, ellos pudieran haber apelado en la corte del circuito 9 y ahorita hubieran ganado tiempo. Correcto. Y es otro balance de cuando ahorita no le está gustando que hay muchos casos activos de apelaciones. Entonces, aunque llegue a la etapa del circuito número 9, la pregunta es, ¿voy a seguir yo libre? ¿Debo ir yo a mi cita el 13 de mayo teniendo un caso pendiente en el circuito número 9? Y esa dice que no sabemos, porque ICE va a decidir lo que ellos quieren decidir. Y si deciden detener a una familia con un caso pendiente, lo van a respetar que el caso siga abierto, pero mientras los van a detener. Y van a querer que esa persona siga detenida para, por decir, quebrarlos, para que ellos firmen y que ellos abandonen ya su caso de deportación. ¿Y eso es justo? Esa es la pregunta que tenemos, donde obviamente no es justo, porque uno tiene sus derechos de seguir peleando. Pero nosotros como abogados ya no sabemos si ICE va a dejar a alguien libre mientras que su caso sigue peleando o los van a detener. O sea que en estos casos, abogado, para ustedes como abogados, ¿hay un dilema entonces? Sí, y la dilema es de la pregunta del millón, cuando ya personas tienen sus citas con ICE, ¿debo o no debo de ir, abogado? Sabiendo que ya tiene una orden de deportación, sabiendo que su caso está activamente apelándose y sabiendo que ICE está deteniendo personas, adrede lo están haciendo, aunque su caso siga activo, no cerrado, no final, y uno tiene que decidir si va o no va a sus citas. Nosotros tratamos de ir a las citas sin el cliente presente para hablar con los oficiales de ICE y hacerlos entender que mi cliente sigue en Sacramento, California, o sigue en Modesto, California, cualquier ciudad, y que estamos aquí en nuestra presencia para ellos. Y a veces así ni ICE no quieren cooperar y todavía demandan que la persona se presente. Y ahí es donde no sabemos si los van a detener o no. Y esa es la decisión que tiene que hacer el cliente al final. Si se presentan, abogado, a ver, vamos primero con la opción. Si no se presentan, ¿qué puede pasar? ¿O qué les queda? Uno, les pueden mandar otra cita que se presente. Se puede ir más peor, más mal, una regañada del oficial. O dos, vienen ellos y van a buscarlos a la dirección donde la tenían ellos la última vez activamente su dirección y van a buscarlos a sus casas. Entonces, ese es el dilema de que si uno no va, puede ir ICE a buscarlos, o dos, les mandan otra cita, otro papel que se tiene que presentar el 5 de julio, un ejemplo, y ahí ¿qué va a pasar? ¿Va a ir más peor? ¿Los van a detener? Y eso es lo que no sabemos. Y a ustedes como abogados en la otra, si van y tienen corte de apelación, o como ellos, no sabían que ya se los habían negado, se presentan, los detienen, ¿a usted le queda algo por hacer para tratar todavía de recuperar o ya es caso? En estos tiempos es mucho más difícil, ¿okay? Por la administración de qué agresivos están, no les importa a ellos mucho en la vida de uno, no les importa si tiene ya 2 hijos ciudadanos. Había un caso hace unos meses en Stockton donde detuvieron como 30 personas en un fin de semana a sus citas que les dieron de sorpresa, y una de esas personas la dejaron libre porque tuvo un bebé recién nacido. Okay. Entonces ahí es donde a veces enseñan un poco de lástima, un poco que tienen un corazón oficiales de ICE, pero en situaciones de hoy
ahí si ven a alguien que tiene orden de deportación, probablemente los van a detener porque quieren cumplir con las deportaciones. Ellos sienten que la persona que ya tiene aquí X años y ya peleó en las cortes de inmigración X años y perdieron, ellos sienten que ya la persona se tiene que regresar para atrás a su país. Con esta situación ahora la esposa de este hombre, que recordemos ella salió de ahí con un grillete en el pie, ahora reclama abogado, que su abogado le dijo que ya no hay nada por hacer. En este caso ya no hay nada por hacer o hay algo por hacer todavía. Todavía se puede hacer algo, porque si la familia y si el abogado nunca recibieron la notificación, entonces eso es un base para apelar. Eso es un base para hacer una moción y pelear que nadie recibió la notificación de la Corte de Apelación, que ellos estaban de acuerdo con el juez. Entonces ahí es un base fuerte que nadie recibió notificación. Pero debemos de saber a quién se los mandaron, a qué dirección lo mandaron. No sé si lo mandaron a la dirección de la señora anteriormente o al abogado anteriormente, no sabemos. Pero eso es el trabajo de un abogado, de hacer estas apelaciones y también hacer ICE entender que nadie recibió notificación y que la persona y la familia van a seguir peleando, porque no sabemos cuánto tiempo la van a dejar a la señora aquí libre, porque le pusieron el grillete, pero cuánto tiempo la van a dar, no sabemos. A lo mejor lo hicieron para darle a ella una oportunidad que vaya a buscar a un abogado. Y si ella no agarra un abogado en 2 semanas, en 1 mes, 2 meses, no sé, le pueden decir, pues señora, ya le dimos tiempo. Entonces es importante que sigan investigando, que ella hable bien con su abogado y que el abogado le diga sí o no. Para que cambie de abogado, ¿no? Sí, o para que él diga yo nunca recibí nada. Y él puede hacer una apelación también. Porque ella lo que demanda, de hecho, es que su abogado le dijo, ya no hay nada por hacer ahí. O sea, que el abogado ya no le ha dado esta opción de apelar porque nunca recibieron nada. Entonces, en ese tipo de casos, incluso cambiar de abogado sería una opción. Sí, el cliente siempre tiene el poder de escoger y correr los abogados. ¿Okay? Entonces, si esa respuesta fue recientemente o hace 40 días, uno puede seguir peleando. El abogado a lo mejor ya no tiene la capacidad de seguir peleando para su cliente. ¿Okay? Pero la persona puede seguir peleando con otros abogados que tienen la capacidad de seguir peleando. Entonces, de decir ya no hay nada que hacer, siempre hay algo más que hacer. En el caso de este señor, ¿todavía hay alguna cosa que pudiera hacer que lo suelten o eso ya sea más complicado? Primero debe de existir otra apelación, otra moción, donde la defensa va a ser que nunca recibimos la decisión de la Corte de Apelación. Nunca supimos. Entonces, si nunca supieron, ellos todavía tienen derecho de pelear. Pero se tiene que presentar algo a ICE para demostrarles que la persona que está detenida lo deben de dejarlo libre. Uno, porque ha seguido las leyes, ha seguido las reglas, las condiciones, está libre. Y ellos siguen yendo a sus citas cada año. Y entonces, a negociar un poco, pero lo siento muy difícil, porque yo no sé cuánto tiempo más va a estar él aquí en este país. Entonces, se tiene que mover rápido y desafortunadamente, la persona que podía hacer esto es el abogado anterior, porque pues, ellos saben mucho de su pasado, ha comparado a un abogado nuevo, donde nos vamos a presentar a las ciegas con ICE, y haciendo eso no tenemos mucho de pelear o negociar, y ICE simplemente nos pueden decir, ya tenemos la decisión final, tenemos que cumplir con nuestro trabajo y lo tenemos que mandar para atrás a México, mientras la familia se va a quedar para que ellos puedan averiguar qué van a hacer. Y por último, abogado, preguntarle, ellos no sabían, ok, ¿hay alguna manera para que quien nos esté viendo y que esté en un caso igual? Pues me imagino que la recomendación es estar lo más pendiente de su caso posible. Si no te llega ese tipo de correos, ¿hay alguna manera en la que ellos puedan checarlo, no sé, en línea o de otra manera? Sí, claro que sí. Hoy, en el 2026, con la tecnología y el mismo gobierno tiene sus propias páginas de internet, donde uno puede mirar su caso en las cortes de migración. Muchas personas tienen un alien number, un número de identificación que usualmente son como 9 números y empieza con la letra A. ¿Okay? Con eso pueden meterse en la página de migración de las cortes, es la EOIR.gov,
y ahí pueden mirar su estatus de su caso, donde con el número del caso de la señora podemos mirar si o no su caso se peleó en la Corte de Inmigración, cuando se hizo la decisión del juez, y si se hizo una apelación. Y si se hizo una apelación, ahí también va a salir la decisión de la apelación y qué fecha fue. Entonces uno activamente puede revisar su caso cada 2 semanas, cada mes, para que estén pendientes con los sistemas de las cortes de inmigración, para que si el correo nunca llega, mínimo la persona puede saber qué está pasando con su caso presentemente. O, por ejemplo, ellos antes de ir a su cita esta del 13 de mayo tal vez pudieron haber entrado en línea y checar como por si las dudas para ver a qué me enfrento o algo así. Sí, correcto, especialmente cuando uno ya tiene un caso en la Corte de Apelación. Las Cortes de Apelaciones anteriormente se demoraban un par de años. Recientemente ya se está yendo más rápido por lo que quiere hacer esta administración. Esta administración ha corrido tantos jueces de inmigración buenos, positivos. También la Corte de Apelación han despedido muchos jueces a favor a los inmigrantes, y lo que están haciendo básicamente están poniendo su sello, que están de acuerdo con el juez, con la decisión de deportación final, y ni lo están revisando la decisión, no están revisando su aplicación del asilo, no están revisando los argumentos del abogado, simplemente están decidiendo con el juez de la decisión final, porque ya los jueces tienen temor de que si no siguen con el juego del presidente los van a despedir, donde sabemos por la experiencia muchos jueces han sido despedidos, y en eso aquí los jueces que siguen trabajando tienen que seguir con esa misma regla, con las órdenes del presidente. Y ya por último, para quienes nos estén viendo en este momento y quienes estén en esta situación tan específica, pero que me dice que es bastante común, consejos, abogados, abogado, el principal consejo, alguna recomendación, ¿qué les dicen? El consejo importante, los que tienen casos activos, ¿verdad?, en las cortes de inmigración. Uno, ya sabemos que la corte de San Francisco ya se cerró, ¿okay? Entonces hay cortes aquí en Sacramento, hay de Concord, y luego hay las cortes de inmigración allá en el sur, que hay en Los Ángeles, los que están detenidos en Bakersfield, Adelanto. Entonces uno, los que tienen casos activos, que siempre estén en contacto con sus abogados. Hablarles, abogados, sé que tengo corte el 30 de junio 2026. ¿Esa corte sigue o qué es el plan? ¿Okay? 2, los que tienen casos de deportación y lo están apelando, también están en contacto con sus abogados. Y más importante, los que tienen sus chequeos con ICE. ¿Okay? Ustedes deben de hacer un balance, un análisis del riesgo, lo que va a suceder. ¿Okay? Y esa decisión la deben hacer con sus abogados. Y si no tienen abogados, también tienen que estar conscientes que cuando vayan al ICE, que puede ser el día que vas a estar detenido, ¿verdad? Entonces tienen que hacer un plan también y no entrar a las ciegas por si casualidad están detenidos, que ellos deben de tener un plan y qué hacer. Lo más importante es tener constante comunicación con sus abogados, los que tienen, y los que no tienen, recomiendo que sigan buscando, que yo sé que es difícil de encontrar abogados de inmigración porque ya no hay muchos que los hacen estos tipos de casos. Listo, abogado, pues muchas gracias por su tiempo y gracias por esta entrevista, y gracias a todos los que se conectaron en este live. Espero también que si tenían dudas al respecto de este tipo de casos, pues hayan quedado un poquito más aclaradas. La historia completa sobre este caso en nuestra edición de las 6 de la tarde en Univisión 19, Univisión Sacramento.